Hernán, ¿puedes oírme? Buen día. Sí, te escucho. ¿Cómo te va? Hernán Vargas, analista internacional, nos acompaña y hablamos hasta ahora temas de Venezuela. Hemos tenido las últimas 48 horas profusa información acerca de acciones desestabilizadoras planeadas desde el exterior y denunciadas por autoridades gubernamentales venezolanas. ¿Qué empezamos resaltando, Hernán? Mira, yo creo que hay dos elementos ahí que es importante resaltar. Uno, el que planteaba Evo Morales recientemente, que nos habla, que nos advierte de un plan Cóndor 2 desarrollándose en este momento y lo sostiene en lo que estamos mirando, lo que vimos recientemente con el asesinato de Jovenel Moïse en Haití, el intento de desconocimiento de Pedro Castillo en Perú, la situación que este fin de semana se levantó vía mediática en Cuba y bueno, y por supuesto la situación reciente en Venezuela con este enfrentamiento con las bandas criminales, donde entonces entramos al segundo elemento, que es lo que también resaltaba el presidente Maduro en estos días. Hay una parte de la oposición venezolana que no tiene ningún interés en un proceso político real, en retornar a la política, porque básicamente no tiene cómo ganar elecciones en este momento, entonces su camino es el de la violencia. Y es ese sector que Freddy Guevara nos demostraba la semana pasada, cuando ponía un Twitter donde hacía la conexión claramente. Apure en la situación de las bandas criminales de la Cota y la situación de las bandas criminales en el sur del país, en la zona minera. Él lo decía más claro imposible. Decía, mientras no haya un acuerdo con el Acuerdo de Salvación Nacional, que es básicamente el pacto para entregar la revolución bolivariana, esta situación no va a ceder. Yo creo que esos dos elementos hay que tenerlos como dos cosas que además están muy de la mano en este momento. Vale esa aclaración. Ahora, si hablamos un poco de el trasfondo de toda esta situación, no es nuevo para Venezuela, esto es una continuidad. Estas acciones denunciadas, evidencia en mano por las autoridades gubernamentales, ya son continuidad de otras previas. Y en las previas no ha pasado nada por parte de las autoridades de la Unión Europea y no solo de España, fíjate, Hernán. ¿Qué puede pasar ahora, una vez que Cuba vive otra situación, Haití vive otra situación? Y el primer elemento que reseñabas es un plan Cóndor en estado, por decirlo así, fecundo, con todo lo malo que nos genera esto. Hernán. Mira, yo creo que hay que identificar claramente que hay una... Hemos entrado desde, creo que en América Latina al menos podríamos identificar el golpe en Honduras contra Zelaya como el inicio de una ofensiva muy fuerte desde los Estados Unidos para intentar evitar la pérdida de su hegemonía global, ¿no? Es decir, el surgimiento de nuevos polos como China, como Rusia, han puesto a los gringos en una desesperación muy grande por intentar sostener de todas las maneras, recomponer su hegemonía, en este caso en América Latina, para poder tener un pie más firme en esa confrontación. Y hay que recordar que la Unión Europea ha sido vamos a decirlo, un fiel sirviente de la política imperialista de los Estados Unidos, entonces intenta hacerle el favor en todos los ámbitos que puede. Ese caso de Leopoldo López es un caso muy emblemático en ese sentido. Leopoldo López está en España porque, bueno, España ha estado haciendo colaboración desde hace mucho rato con la oposición venezolana, y en este caso el gobierno español, digamos, con Leopoldo López, que además hay que recordar que Leopoldo López fue el líder de las guarimbas, ha sido históricamente el líder de las guarimbas en Venezuela. Incluso prefirió entregarse a las autoridades en 2014, y eso es importante que todo el mundo lo recuerde, porque las posibilidades de que la ola de violencia que desató terminaran con la pérdida de su vida, porque los mismos líderes, por llamarlos así, de la oposición en ese momento, que estaban apostando en un escenario de violencia, veían en Leopoldo López un riesgo como posible candidato presidencial, ¿no? En ese escenario de violencia. Entonces él prefirió entregarse a la justicia en ese momento que someterse a ese riesgo. Y a partir de ahí se ha generado entonces un proceso de complicidad con distintas embajadas y con distintos gobiernos, que es lo que hoy permite que él esté en España. Entonces, creo que es importante identificar cómo este escenario de ataque, el Plan Cóndor, es una cosa operada desde los Estados Unidos. Es la violencia que los Estados Unidos desata. Recientemente hubo una gira del Comando Sur en nuestro continente y ahora vemos toda esta estampida de acciones, que además ya venían con una situación de violencia que está completamente callada en Colombia. En Colombia se mantiene
un escenario de paro, un escenario de tensión, de movilización en las calles, pero resulta que a nadie le interesa eso. Ahora todo el mundo tiene los ojos puestos en Cuba. Sabes que en este estallido de cuestiones que van pasando, también veo que la oposición venezolana va por el mismo camino. Leopoldo López, que a esta hora es tendencia en redes sociales por una frase que dijo: espero que Enrique Capriles no sea una foca ni se arrodille ante Nicolás Maduro. Creo que empezar a desentrañar también a esa oposición así de fragmentada y con esas cuestiones internas nos ayuda a entender por qué USAID se pronuncia como se pronunció, por qué Estados Unidos está funcionando como funciona en relación a Venezuela y sus decisiones. Hernán. Sí, o sea, lo que estamos identificando entonces es, fíjate que estamos viviendo nuevamente una nueva ofensiva contra las posibilidades de un diálogo y de un acuerdo nacional en la retoma de la Constitución, que es lo que además el gobierno bolivariano ha intentado defender a capa y espada. ¿Cuál es el planteamiento que vienen haciendo desde los Estados Unidos con las vocerías? Que ahí sí podemos hablar de foca. Juan Guaidó evidentemente representa una vocería que es foca de los Estados Unidos, que plantea entonces, planteaba hace unos años, nos vendía la tesis de que había que hacer una transición ya y había que hacer unas elecciones generales ya, que son básicamente todas rupturas de la Constitución. En este momento se está planteando volver sobre la Constitución, que la oposición venezolana vaya a las elecciones regionales y municipales, que son las que corresponden según la Constitución de esta república, y entonces toda esta trama es un torpedeo directo. Cuando Leopoldo López intenta amenazar a Enrique Capriles Radonsky justamente para decirle no vayan a elecciones. Y ahí creo que la reflexión pública que hay que hacer en el continente y en el país es, bueno, cuáles son los sectores que entonces siguen apostando a la lógica de la violencia, a la lógica de la intervención internacional y que juegan entonces en esa agenda que al único que le conviene realmente es a los Estados Unidos, porque al pueblo venezolano no le conviene y a la región completa no le conviene. O sea, este escenario que nos están vendiendo de magnicidio, de intento de desestabilización, de golpe forzado, de bloqueos, no puede ser un escenario que sea favorable, que dé cuenta de futuro para América Latina. Mostrarte algo, y esto habla cómo se comporta España a la hora de tomar sus decisiones cuidando a sus ciudadanos. O sea, si cuidan a los suyos, imagínate lo que queda para el resto. El diario.es, Hernán, a esta hora está publicando una noticia de último minuto. El Tribunal Supremo, confirma la condena a España por no presionar a Estados Unidos para investigar la muerte de José Couso. El tribunal ratifica que el Estado debe pagar 182.290 euros a la familia del camarógrafo asesinado durante la invasión de Irak en el año 2003 y asegura que los sucesivos gobiernos dieron la callada por respuesta, o sea que hicieron silencio, pese a las escuetas explicaciones de Estados Unidos. Imposible unir una cosa con la otra, porque te va dando el talante y la forma de obrar del gobierno español. Con esto ya te pido las últimas palabras para cerrar el análisis. Hernán. Mira, yo creo que en el caso de Europa es importante decir que están viviendo un dilema desde hace unos años. Recientemente, por ejemplo, Rusia dejó de tener, reservas nacionales en dólares. Y eso es una cosa que desde hace rato se viene planteando. Europa y Rusia, concretamente, viene invitando a Europa desde hace rato a construir nuevas formas de relacionamiento. El gasoducto, por ejemplo, Nord Stream es una expresión de eso, que implica trabajar en función de un desarrollo regional al cual Europa se ha negado en función de poder sostener la hegemonía de los Estados Unidos. Lo que vivió en escenarios previos apoyando la invasión en Afganistán, en Irak, es justamente como los costos que ha venido pagando una Europa para poder sostener a los Estados Unidos. Lo que tocaría preguntarse es por cuánto tiempo más Europa va a seguir sosteniendo los costos de los Estados Unidos, ya sea sosteniendo los costos políticos que le implican los escenarios de guerra que abren los Estados Unidos, ya sea pagarle gas caro a los Estados Unidos o Argelia para quedar bien con Estados Unidos y que no se consolide, que además no es una hegemonía imperial de los rusos, es una reconfiguración de polos regionales donde Estados Unidos pierda la fuerza que eventualmente tiene. Y por supuesto en América Latina entonces, ¿hasta cuándo va a seguir sosteniendo los escenarios de intervención, de muerte, que los Estados Unidos nos están vendiendo en este momento? Esa creo que es uno de los dilemas que marca la región y el globo en este momento.
Hernán, hasta la próxima. Muchas gracias, un abrazo.